¿Que alguien quiere? Sí. Sí, yo lo que quería saber es cuando nos manda su supervisora, ella me envía a mí, sincronizo, sí. Y después, una vez que yo lo solucioné, que ella se equivocó, ¿cómo hago para volverlo? O lo de ella queda así. Es que no le entendí específicamente la consulta. Mi compañera me dijo que había 2 hogares y lo real era 1. Se equivocó. Cuando yo me lo mando, yo detecto el error y lo corrijo. No, lo corregimos. No, ok. Si lo entendí, la entrevistadora cometió un error a la hora que puso la cantidad de hogares, puso que en ese hogar, que en esa vivienda había 2 hogares. La supervisora se da cuenta del problema y hay que corregirlo, ¿no? El asunto es cómo corregirlo, porque ella me está diciendo que si la supervisora lo corrige. Yo creo que eso lo aclaramos ayer. La supervisora no va a hacer ninguna corrección, o sea, le va a indicar a la entrevistadora el problema y la entrevistadora tiene que corregirlo en su tableta y luego, una vez que corrija el problema, tiene que volver a sincronizar con la supervisora. Eso es válido para cualquier tipo de problema que se encuentre en campo. Uno ya lo haya sincronizado, puede corregirlo desde su tablet, no es que aunque lo mandó no lo puede tocar más, lo puede abrir y volver a corregir. Exactamente, cada corrección que uno hace, que un entrevistador hace, la información se modifica, entonces el sistema sabe que tiene que volverla a enviar. Entonces volvemos a sincronizar y a ella le llega lo que yo corregí. Le queda la última versión, entonces la versión vieja es reemplazada por la nueva al volver a sincronizar. Sí, o sea, en el campo, ustedes son un grupo de trabajo, la supervisora y los entrevistadores van a andar relativamente juntos siempre. Entonces no es que se ven en la mañana y no se vuelven a ver hasta el final del día. Siempre van a andar juntos. Entonces, más bien, van a aprovechar para esa cercanía para estarse actualizando. Lo mínimo que hablamos ayer, yo creo que se dijo, lo mínimo es que una vez al día, al final del día, le pase la información, sincronice de nuevo. Pero eso se podría estar repitiendo a lo largo del día. Si usted lo ve al mediodía, puede aprovechar para sincronizar, para pasarle la información que lleve. ¿Perdón? Es más eficiente el Bluetooth, claro, aquí teníamos un problemita que no estaba funcionando bien, perdón, sí, porque el Wi-Fi necesitamos una red de internet, el Bluetooth no ocupa nada, simplemente la cercanía de las 2 computadoras. Es mucho más eficiente con Bluetooth y utilizar solo el Wi-Fi para sincronizar con la oficina central. Así es como se definió el sistema y es lo más eficiente. No dependemos de algo en el barrio. No se depende de absolutamente nada más que la cercanía entre las 2 computadoras. Pero al final quedamos para que sea mejor tenerlo pagado. Solo entenderlo cuando lo. Sí, por el problemita que está dando. Eso también tiene un ahorro en la energía de la batería. Sí. ¿Sí? No, que se duplique la información y todo, no está pasando. Lo que sí puede pasar es que a veces como que la pantalla se desconfigura y entonces no se ve exactamente y se ve algo como duplicado. Ahí lo que hay que hacer es irse una página para atrás y volver a avanzar.
Sí. Sí, eso es un problema con la memoria de las máquinas, tienen muy poca memoria a veces, pero lo que pasa es que sí, es la visualización lo que no queda claro. Sí, entonces una manera es irse al menú que teníamos de secciones y saltar una sección antes y luego avanzar. Entonces al avanzar ya otra vez aparece la información como debería. Sí, no es que no haga nada, no es que la información se pierda, simplemente que la visualización no es precisa. Exactamente, lo que ocupa es un refrescamiento de la pantalla. Sí, tenemos en algunas tabletas ayer, cuando volteamos la pantalla, porque dependiendo de las preguntas a veces nos interesa tener la pantalla horizontal o a veces la pantalla vertical. Entonces a veces a mitad de la entrevista queremos voltearla porque se nos queda más fácil de esa manera, y algunas no estaban respondiendo, a pesar de que teníamos apagado la opción de que fijara la pantalla. O sea, lo teníamos para que yo pudiera estarla volteando para un lado o para el otro, y la tableta no estaba respondiendo para eso. En algunos casos tuvimos que reiniciar la tableta y ya se corrigió, pero estamos claros de que a mitad de la entrevista uno no puede detenerla para reiniciar la tableta para continuar la entrevista, sería muy incómodo. Aquí parece que estuvieron investigando, pero no lo he probado. Justamente Claudia nos mandó ayer un correo que decía que una opción, pero tenemos que probarlo porque yo no lo he hecho, es llamar al teclado. Sí, déjame ver si lo que Claudia decía era llamar al teclado. Pero déjame ver si funciona primero. Lo estamos probando en tiempo real. Sí, lo queda. Bueno, esa pregunta la voy a anotar ahí para que quede pendiente y una vez lo resolvamos, porque sabemos que varias tablets tienen ese problema, así que no gira. Pero claro, o sea, una opción es reiniciar, pero no es la más eficiente, así que estamos buscando la forma de... Sí, estamos trabajando en ello para ver una manera eficiente de que se pueda voltear, porque obviamente, como les decía antes, no vamos a parar una entrevista mientras reiniciamos la computadora, que tarda sus minutos, y el tiempo de entrevista es muy valioso y no podemos dejar a la gente esperando ahí. Yo sé que Claudia estuvo trabajando ayer en eso, mandó una opción, pero no me está funcionando. Voy a esperar que ella venga para que nos aclare cómo lo vamos a solucionar. ¿Algo? Sí, allá. Disculpe, no lo escucho. Sí, sí. Era lo que les decía antes, dependiendo de la pregunta, puede ser que haya que voltearla vertical u horizontal y ahí se acomoda, pero no está funcionando en algunas tabletas y eso es lo que estamos trabajando para ver cómo corregirlo. Sí. Sí. Eso es Windows. Hay que llamarlo el teclado abajo, o sea, no es automático como en Android que te pones en el campo e inmediatamente aparece. Sí, no, tiene que llamarlo, por eso el teclado debería estar aquí,
en un lugarcito para que lo puedan llamar. Pero era lo que les decía antes. Déjame llamar la aplicación, que en realidad no hay que fijarse en la parte de atrás. O sea, lo importante, tenemos dos secciones en las cuales tenemos que fijarnos, que es en la ventana de arriba en amarillo, que es donde tenemos que leer, y luego en el lugar donde nosotros pongamos la respuesta. Si es en el teclado... El teclado tapa el lugar donde escribimos la respuesta. No, pero es que la respuesta usted la va a poner en el teclado. O sea, claro, no. Uno quiere ver lo que está escribiendo. Es obvio que uno quiere ver lo que está escribiendo por costumbre, por ortografía, por memoria, por seguir lo que está escribiendo con cierta lógica. Sí. Es que... Claro, la única opción que tenemos es hacer el teclado así chiquitito y ir cambiando el sector del teclado para ir escribiendo. Es súper incómodo. Sí, pero... Sí, lo que pasa es que eso no tenemos cómo manejar a decirle, siempre póngamelo en esta esquina. O sea, el sistema siempre lo va a poner a la par de la pregunta que estás haciendo. Y si no tiene espacio, entonces sí te va a tapar lo que estás escribiendo. Pero la idea es que uno pone el dato y se despreocupa de lo que está poniendo atrás. Claro, si tú quieres verlo, tienes que estar moviendo el teclado. Sí. Otro tema. Hoy en día es muy usado el hecho del scroll desde arrastrar, no desde la barra de scroll. ¿Sí? Y nosotros cuando queremos correr el scroll intuitivamente arrastrando hacia arriba o hacia abajo ya selecciona. Sí. Van a haber muchos errores de eso. No sé si se puede hacer al menos la barra de scroll más ancha o más llamativa. O tiene el mismo color que toda la plataforma, que toda la interfaz. Lo único que les digo es voltear la tableta, porque dependiendo del ancho que tengas, así se acomoda No, pero hablo de cuando queremos corrernos para abajo, para arriba, lo intuitivo es que arrastro, sí. No que voy a la barra. Sí, es que eso está manejado por el sistema, o sea... Claro, pero el cambio no va a haber un cambio en el sistema, ¿no? ¿No? Ah, bueno. No, es que no se puede. Ahora, la barra sí funciona, pero es que es la posición es muy... Tienes que hacerlo con mucha precisión. Porque funciona, pero no es intuitivo que vayamos a la barra. Los errores respondiendo rápido... Digo, es cuestión de hacerlo más práctico y evitar errores de esa manera. Sí, pero hay cosas que están definidas por el propio Windows o por la aplicación interna que no podemos variar. Esa es una de ellas. O sea, no tengo la opción de decirle, bueno, entonces ahora cámbiame el tipo de scroll y póngamelo, o utilice todo el ancho de la pantalla, o dele vuelta. Ese tipo de cosas no lo puedo hacer. Revisión sí se puede hacer, lo que no se puede hacer es ingresar uno nuevo a esas horas. La revisión sí se puede hacer. ¿Por qué no se puede, si tenés en papel y llegas a la noche, pero no hay lo que sí, la pregunta es válida porque la idea es que la encuesta en vivo no se puede hacer a esa hora. Y no es porque no se puede hacer, sino porque simplemente no tiene sentido, que es probable que sea un error de la hora de la tableta. Eso es lo que estamos controlando. Ahora, si la hiciste en papel y quieres ingresarle a esa hora,
pues entonces el sistema no sabe que fue hecha en papel, asume que se está haciendo en vivo. Ahora, si esto va a pasar mucho, esta es una de las cosas que sí podemos modificar. Otras cosas que me han pedido acá no puedo modificar, pero digamos, esa limitación de que sea hasta las 11 de la noche es una cosa que sí podemos flexibilizar o ampliar. Dependiendo de la zona, dependiendo de otros factores, puede ser que sí tenga una carga grande, y eso, digamos, sería ponernos de acuerdo de poner una hora máxima. Cuando lo definimos 11 de la noche pensamos que era suficiente, pero sí tenemos la flexibilidad de ampliarlo, no sé, a las 12 puede ser. No, esa hora es flexible, la podemos modificar. O sea, quitar esa restricción. Bueno, vamos a trabajar en eso. Sí. Está bien, sí, eso es una de las cosas que sí podemos modificar. Sí, lo que sí queremos entonces es que se comprometan a verificar que la tableta tiene bien la hora, que eso es lo que nos pasa muchas veces, que la tableta, por ejemplo, dice 10 y la gente sí dice, sí, está correcto, son las 10, pero la tableta dice 10 p.m. y estamos a las 10 a.m. Eso pasa mucho, ese tipo de error. Entonces uno no lo ve directamente, pero cuando se da cuenta que la tableta le dice, mire, está fuera de horario, entonces ya, se da cuenta que es que tenía malo el AM y el PM. Entonces ustedes tendrían que estarse verificando todos los días al iniciar el trabajo de campo de que la tableta tiene correcta la hora. ¿Algo más? ¿No pueden sincronizar? Ajá. ¿Ya hicieron lo que estuvimos haciendo ayer? Ponen a sincronizar los dos, apagan y encienden. Bueno, ahorita voy a tratar de atenderlos. ¿Algo más? Creo que eso ya lo hablamos hace un momento. Cada vez que usted haga un cambio, usted sincroniza de nuevo y la información se envía de nuevo. Entonces, igual que cuando el supervisor encuentra algún problema, se lo pide al entrevistador que lo corrija y sincroniza de nuevo una vez que fue corregido. Entonces, eso va a estar constantemente trabajando de esa manera. Cada vez que ustedes hacen algún cambio, si quieren estar seguros de que la información esté tanto en su tableta como en la del supervisor, simplemente sincronizan. ¿Hay un límite para tener respuestas acá? Pasa un mes, vamos a trabajar tanto tiempo, vamos a tener todas las respuestas acá, o ya llega un momento que después de 20 días, un mes... No, ahí van a permanecer durante todo el periodo. Sí, claro, ahí va a llegar un momento, que eso no lo hemos conversado y sobre todo de trabajo con los supervisores, que lo vamos a conversar, que es el cierre del radio. O sea, en cierto momento ya el radio debe estar cerrado porque a él no van a volver más. ¿Sí? Entonces, eso se llama cerrar el conglomerado. Ese conglomerado cerrado, ya oficina central, en un cierto momento va a decir, bueno, ya hasta este punto llega, aquí no lo vamos a tocar más. Y se supone que ya no se vuelve a tocar. Pero eventualmente, ¿qué pasa si un mes después se decide hacer alguna cosa diferente y se decide, por ejemplo, si ese conglomerado tiene muchos rechazos, se decide volver a intentar a recuperar alguna información? Todo eso es posible.
Entonces, a pesar de que el conglomerado esté cerrado, no significa que está cerrado permanentemente, o sea, en cualquier momento se puede abrir de nuevo para hacer alguna modificación. ¿Algo más? Si no, yo quería hacer una pequeña resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Al principio dijimos, bueno, ponemos el número del radio, eso yo creo que ya quedó claro, y la recomendación era asegurarse que el supervisor y los entrevistadores están con el mismo número, porque es muy usual que pongan por error un número diferente y entonces después resulta que no se sincroniza y dicen, mire, me mandó la información y no está llegando. Entonces, cuando tengan algún lío de este tipo, que sincronizan y el encuestador dice, no me está llegando la información, o el supervisor dice, los hogares que me enviaste no me están llegando, que se aseguren que estén en el mismo radio, porque eso suena muy básico, pero muchas veces ese es el problema, que están en radios diferentes. Yo creo que vieron que el menú es sumamente simple. Básicamente tenemos dos opciones a nivel de entrevistador, que es sincronizar y las tareas. Las tareas es un menú dinámico en el sentido de que tal vez empezamos con una simple tarea que fue que me pasaran un hogar para entrevistar. Cuando empiezo a entrevistar ese hogar, entonces las tareas se me empiezan a multiplicar, porque entonces el sistema es dinámico en el sentido que se da cuenta que si al hacer ese hogar aparecieron 2 mujeres y 3 niños, pues entonces ahora el hogar que yo iba a trabajar acá se me empieza a duplicar en tareas o se me empieza a crear nuevas tareas. Esto no lo he mencionado, pero era obvio. Acá tenemos una indicación del tipo de tarea que tengo. En este caso, por ejemplo, acá tengo que realizar un cuestionario de mujer y aquí tengo un cuestionario de menor de 5. Hay otro icono para cuestionario de 5 a 17, que básicamente son los 3 tipos de cuestionario, o 4 tipos de cuestionario que vamos a estar manejando. Sí, tenemos de mujeres de 15 a 49, niños de 5 a 17 y niños de menor de 5. Y acá, dependiendo del hogar, se me van a ir completando las tareas. Se me van a ir agregando nuevas tareas. Habíamos hablado de los colores. En blanco, como este, es hogares o individuales que no he ni siquiera iniciado. Amarillas son las que he iniciado, pero por algún motivo no la completé, está pendiente. Y verdes son las que tengo completas. Sí, en este caso solamente la del niño está completa. Ahora, la del niño tiene algo adicional acá. Cuando le dicen clic, vemos que el del niño a su vez se me subdivide en la visita del niño y la parte de antropometría. Porque la parte de antropometría se levanta en una segunda etapa. Entonces, si yo lleno la del niño, la termino, el sistema asume que la terminé, me cierra la entrevista de niño, pero me lo va a poner de otro color porque me va a decir, está pendiente antropometría. Me imagino que ya discutieron cómo se va a funcionar eso, pero lo normal es que el entrevistador hace la entrevista de niño y como el antropometrista o la balanza y el tallímetro no necesariamente están ahí, entonces la idea es que llenan en la carátula en papel con la información del hogar, de la madre y del niño y contacta al supervisor para que él en algún momento llegue con el antropometrista o la persona encargada de hacer las mediciones y llenan la hojita completa, entonces ponen los datos del peso y la talla y después se la devuelven al entrevistador, esa hojita. Entonces, a través de esta opción, que es modificar el cuestionario de peso y talla, ahí se ingresa
la información que se recogió en esa hojita individual, y ya eso completa la entrevista de niños. Entonces la entrevista de niños se llena en dos instancias diferentes. Primero toda la información del niño y luego la parte de antropometría. Eso no sé si han tenido la oportunidad, pero si no, sería bueno que lo practicaran hoy. Yo creo que todos, por ejemplo, vieron que una entrevista parcial, cuando yo voy a la opción de continuar con la entrevista, se continúa en el punto donde la dejé. O sea, no empieza desde el principio, sino que vuelve al punto donde la había dejado. Era esta. Te hago una pregunta. Si tenés que modificar, si descubrís que tenés que modificar algo muy al principio, ¿tenés una raíz para ver, o sea, un directorio raíz? ¿O tenés que darle para atrás, para atrás, para atrás? Para eso estaba esto de sección, ¿de acuerdo? Esto lo discutimos ayer. En el caso de una entrevista de hogar como esta, aquí tengo todas las secciones que tiene, y yo puedo, si ya estaba llena, yo puedo brincar a cualquiera de las secciones. Si estoy en proceso de llenado de la entrevista, pues solo puedo brincar a las secciones que yo ya haya llenado hacia atrás. No puedo ir al final porque me quedarían secciones en blanco. El sistema no me permite que yo tenga una sección en blanco. ¿Sí? La parte de nacionalidad del padre. Bueno, ahora cuando termine también la vemos específicamente. No sé si tendrá algún problema la aplicación. Se supone que eso se probó, pero... Sí, bueno, ahora vemos eso particular. Ayer les decía que nosotros, nada más, básicamente en la aplicación, lo que tenemos que preocuparnos es de estas dos áreas. La área en amarillo acá, donde están la pregunta que tengo que leer y las indicaciones que me da el sistema, a mí como entrevistado, y la parte de las respuestas. La mayor parte de las respuestas son de este tipo, que se llaman un botón de radio, que yo nada más le hago un clic al número o al puntito correspondiente y ya queda contestado. Pero había otro tipo de preguntas como las de texto que ya vimos ayer, que hay que escribir en el caso de los nombres básicamente. Las tipo numéricas, por ejemplo la edad de la persona, donde tengo que poner el número, y las de respuesta múltiple, donde pongo varios cheques. Y las de respuesta múltiple, el sistema no va a avanzar hasta que yo le diga avance, que es una flechita que tengo más, porque el sistema no sabe si yo ya terminé de poner todos los cheques o no. Entonces esta es la única que sí tengo que ponerle avance. Básicamente esos son los tipos de respuesta que tenemos. Habíamos hablado de esta barra que tengo acá de herramientas, el botón de retroceder, el botón de avanzar, el botón de avanzar hacia el final, el botón para poner notas, el botón que llama a la calculadora. Algunos no, es que en una máquina que probé no funcionó, en algunos no les funcionó la calculadora. ¿Sí, claro? Dos terminaron y tienen que ir a trabajar a otra zona para no perder de hacerse las entrevistas. ¿Cómo hace la supervisora para estar con una entrevistadora en una zona y dos que se vayan a otra zona porque no va a tener la tablet para manejarla? ¿Cómo se manejan? ¿Por qué no va a tener la tablet? Y porque la va a tener encima, pero si yo me tengo que quedar con una entrevistadora, O sea, ¿cómo hubiera resuelto eso si estuviéramos trabajando en papel? Sí, es lo mismo, ese dar el papel es asignarle el lugar, sincroniza y se va. O sea, es básicamente lo mismo. Después van a tener que
Igual tienen, antes me imagino que en papel al final se volvían a juntar. Ahora igual, se vuelven a juntar y vuelven a sincronizar para recibir la información. Sí, sí, sí. Sí. Los supervisores cuando entran al radio, el radio les pregunta que si es la primera vez que van a entrar. Si le dicen que sí, entonces les aparecen las 20 entrevistas en blanco, o sea, las 20 entrevistas sin asignar. Ahí él puede seleccionar si asigna solo una, cada uno, o se asigna las 20 de un solo. O sea, es opción del entrevistador cómo va a manejar ese radio. Exactamente lo mismo, o sea, por eso yo empecé ayer, lo primero que hice fue tratar de hacer la analogía entre papel. Ayer les dimos la instrucción de que asignaran una para que practicaran, para poder empezar. Eventualmente, todo el escenario fue ideal que tenemos. Todo funcionaba bárbaro, yo digo, bueno, voy a asignar porque hacer un tema de que mandaban los dispositivos y se fue. Eso es lo que quedó las notas de las chicas. Cada una estaba asignando un radio, tuvimos como una hora para asignar un hogar, un entrevistador con la supervisora. Pero ante un escenario de buena tecnología o una señal, yo igual, te asigno 5, esa era la pregunta concreta. Sí, y no tiene que ver, digamos, entre asignar una y asignar 5, el tiempo de sincronización es idéntico. Sí, porque eso es rapidísimo. Lo que pasa es que ayer tuvimos un lío técnico con la sincronización por Bluetooth, pero eso no debería pasar. Y como sí, está el lío técnico, pero ya dijimos que se resuelve apagándolo y encendiéndolo. Igual, si vos asignas, corres un riesgo si asignás griegos, si asignás 7 de entrada. ¿Y cuál es el riesgo? Que después vas a tener que reasignar posiblemente. Porque vos estás dando 7 a uno hace más rápido que otro y tenés que ir a volver a sincronizar. Ese es el problema. Quizás hay que buscar un equilibrio, no reasignar todo. Le das a cada uno, ponele. Esa es la pregunta que me pareció mucho. Se puede asignar más de un marco, porque ayer seguimos cuenta que se asignaba como de una vez. Si yo soy supervisor y tengo bien identificado cada encuestador, digo, bueno, vamos a trabajar 3, no le voy a asignar los 20, igual 3, 3 y 3. Se liquidan igual. Sí. Esa es la pregunta. Sí. Y la respuesta es lo mismo que hubieras hecho en papel. Sí. Es lo mismo que hubieras hecho en papel. Puede ser que le das 7 cada uno y le decís, las primeras 7 son tuyas, y las otras 7 son del otro y las otras 7 son del otro. O vas asignando una a una, vas asignando de 3 a 3. Como siempre, yo creo que la opción intermedia es lo mejor. Asignar, qué sé yo, unas 3 y otras 3 y otras 3 y después seguirlo manejando dependiendo con qué velocidad vayan terminando. Sí. Ayer terminé la encuesta y hoy se me ocurrió agregar un bebé para hacer la encuesta del bebé. Lo agregué al bebé, cuando empiezo a contestar y termino de contestar la parte del bebé, me vuelve a preguntar por el jefe de hogar. Y es como que me hace pasar por todo otra vez. Le vuelve a preguntar, ¿está hablando de la entrevista de hogar o de la entrevista de niño? De niño, no. En la entrevista de hogar, Ajá, usted agregó un bebé, esa parte la entendí. bien. Cuando empiezo a hacer este nuevo miembro, que es un bebé, cuando termino la parte de
de salud del bebé, me vuelve a mandar al jefe de hogar a que le haga todas las preguntas de nuevo. Como que vuelvo a repasar todo, que ya está contestado y me aparece con la respuesta. Y desde el directorio de ahí si lo Déjeme ver si entendí. Mira, acá tenemos la sección. Si yo tengo que agregar un individuo, empiezo aquí. Lista de miembros del hogar. Ahí agrego el individuo. Luego tengo que pasar a la otra que es el listado de miembros del hogar, donde le doy la información de quién es la madre, de qué fecha de nacimiento, en qué edad tenía el niño y qué fecha de nacimiento. Entonces, una vez que termino eso, el sistema me va a mandar educación. Tengo que seguir el orden, me va a mandar educación. Dependiendo, puede ser que el niño entre o no entre, si es menor de 2 años no entra. Pero el sistema se va a quedar acá. O sea, yo tengo que volver a repasar toda la entrevista. Si, como yo ya tengo todo esto lleno, una opción es irme hasta el final. Puedo saltar directamente acá, al cierre de la entrevista. O sea, no es que tengo que ir una por una. O puedo apretar esa otra flecha de acá, que les decía que era el salto al final también. Sí. Entonces, sí. Recuerden, yo estaba justamente haciendo el repaso de esta barra. Recuerden, esta es para ir a la pregunta anterior, esta es para ir a la pregunta posterior, esta es para ir al final de la entrevista. O sea, se salta todas, asumiendo que están llenas, ¿verdad? Sí, a acceder en la medida que esté completa. Eso. No accede, no deja. Exactamente, última sería, si la entrevista está completa, se va a la última pregunta, pero si yo iba en cierta sección, pues se va a esa sección. O sea, a lo último que tenga completo en este cuestionario. Estábamos hablando que era para escribir las notas, que lo puedo poner en cada campo. Esta es la calculadora, que lo utilizaba básicamente para cuando tengo algún conflicto entre la fecha de nacimiento, entre el año de nacimiento y la edad de la persona. Este es para ir a las secciones del cuestionario, y este era para ver el listado de miembros del hogar, donde me aparecen los nombres, el sexo y la edad de cada miembro del hogar, pues si en algún momento tengo que consultar alguna cosa. Entonces, esta barra de herramientas la vamos a tener en todos los tipos de cuestionario. Que tengo aquí acá abierto atrás es uno de hogar, pero también en el de mujer, en el de niño, tengo la misma barra de herramientas con las mismas opciones. Basta. La barra de Windows no incide para nada. File. Esta de acá. Esta aquí está, pero no la ocupo para nada. Para nada. No incide nada. No, absolutamente nada, no hay ninguna de esas que me ayude. Lo que vamos a trabajar es esta barra de herramientas que les estoy diciendo, y de la anterior, de esta, la que nos puede servir es esta de stop, esta de detenerse, que lo dijimos que era para parar la entrevista en cierto momento. Básicamente eso es lo que tenemos que ver. Ahora, alguien me preguntaba, pero ¿cómo sé yo que el sistema, cómo hago para salvar la entrevista, para guardar la entrevista? La entrevista, el sistema la va a estar guardando prácticamente en cada inicio de sección, me la guarda. No, ni me pregunta ni nada, sino ellos la van guardando. En un caso remoto de que se me quede sin batería y yo no me di cuenta y se me apagara la computadora, la entrevista está guardada hasta el inicio de la sección en que yo estaba. O sea, no es que voy a perder toda la entrevista. Entonces, si yo voy a la sección, por ejemplo, de educación, yo sé que todo lo para atrás está guardado. Si voy a la educación, a la parte de agua y saneamiento, yo sé que todo lo anterior está guardado. Entonces automáticamente se está guardando. Cuando yo termino la entrevista, el sistema me la guarda también. Entonces yo me despreocupo de estar guardando los datos. Porque digo, o sea, yo llegué hasta sincronizar, incluso mandar un entrevista completa. Pero si yo quedando en mi sistema, van a quedar todas en la tablet. Todas están en la tablet. ¿No va a haber un problema de memoria? No. En realidad las entrevistas es mínimo el espacio que ocupan. Sí. El supervisor ya supervisa la encuesta de
supervisor? ¿Cómo la marcamos para saber que ya esa encuesta está supervisada? El lunes vamos a tener una sesión específica para supervisores. Entonces ahí podemos ver todos esos detalles. Si no hay más consultas, bueno, sí. Si las entrevistas van a la memoria interna o la tarjeta de memoria. ¿Perdón? Si las entrevistas se graban en la tarjeta de memoria o en la memoria interna del dispositivo. En los dos lugares. La entrevista se guarda primero en la memoria interna de la tableta y luego en la tableta de memoria. ¿Como respaldo? Eso es un respaldo, solamente es un respaldo. Es automático, sí. Ni hay que tocarla. No, vea, esta tarjetita USB va a estar metida ahí en la tableta y ustedes nunca tienen que sacarla, nunca tienen que tocarla. Porque automáticamente se va a estar respaldando ahí y el único objetivo de esa tableta es respaldo. Entonces no hay que tocarla para nada. Sí. En esta instancia tenemos cargado varios componentes del hogar. En la propia conversación con los entrevistados nos damos cuenta que una de las mamás cobra asignación universal y no comparte la olla con la familia. Y tengo que separar estos componentes en dos hogares. O sea, debería eliminar componentes de aquí, abrir un hogar nuevo. ¿Cómo haríamos ese proceso? Bueno, la entrevista actual hay que devolverse al principio, poner más de un hogar y ahora hay que cambiar toda la reconfiguración de las personas, ¿no? Porque entonces vamos a hacer el hogar principal en ese momento. Hay que cambiar absolutamente todo y luego va a haber que abrir el segundo hogar. O sea, tiene que, digamos, veámoslo aquí. ¿Puedo ir campo por campo acá, pero devolviéndome? ¿O mejor me voy a la sección? Perdón. Me voy a la sección, porque eso está al puro principio, entonces me voy a la sección del panel de información del hogar. Aquí avanzo, y aquí, por favor, primero por favor dígame el nombre de cada una de las personas. ¿El nombre del jefe? No. Me la pasé, ¿verdad? Aquí está. Todas las personas que ahorita en esa vivienda comparten los gastos, entonces ahora hay que poner que no. Ahora hay que empezar a modificarla toda de aquí en adelante. Entonces, a ver, tengo que pedirme al principio y empezar a modificar de ahí absolutamente todo. Y la lista de miembros del hogar también se me va a modificar. Prácticamente es hacerla nueva. Sí, pero eso tenemos que coordinarlo con el supervisor, porque el supervisor es el único que puede agregar el otro hogar. Sí, bueno, esa parte no la hemos hablado, pero antes déjenme terminar esto. Detectan que hay dos hogares, ¿no? Entonces, hacen el hogar principal en esta, pero tienen que informarle al supervisor de que ese hogar tiene un hogar adicional. Entonces el supervisor tiene que agregar ese hogar y entonces en lugar de tener 20 en esa, ahora vamos a tener 21 y el supervisor tiene que decidir ese 21 que sería la continuación de ese hogar, si se le asigna al mismo entrevistador o si se le asigna a otro. O sea, ya es como tratar como que si fuera un hogar aparte. En el módulo de supervisión es parte de... ¿Eso vamos a ver ahora? No, eso es con los supervisores que vamos a ver el lunes. Ah, el lunes. Sí, sí, porque eso es su trabajo propiamente del supervisor. ¿Perdón? ¿Todos los componentes comparten los gastos del hogar? No. Para esos adicionales, ya esa parte no se pregunta, porque el sistema sabe que eso viene de un segundo hogar. Sí, esa pregunta es saltada por el sistema porque ya sabe, ese hogar se va a numerar como el 21. Teníamos del 1 al 20 los originales. Entonces los nuevos va a ser el 21, 22, 23, dependiendo de cuántos segundos hogares haya en el radio.
y entonces el sistema sabe que a partir del 20 ya todos son hogares adicionales, entonces no va a preguntar cuántos hogares están ahí. Pero en el caso que dice, a ver, hay un tema, a ver si el problema es que si eso te pasa en el estadio muy avanzado, en el cual vos tenés ya casi completo todo el interrogatorio que se referente a eso. El modificar es lo que decís vos, o sea, va a tener que rearmar todo, y por ella le hiciste todas las preguntas. La única solución que se me ocurre en ese caso es volcarla en papel, la parte que va a tener que quitar, porque una va a ser quitar, y va a tener que volver a otro nuevo. Exacto, volverla en papel, y esperar a que cambie la Dígale a Claudia que dice que los atienda para ver si... Sí. Continúo con este caso, que es algo que puede ocurrir en campo. En los formularios, levantando todo el hogar, registraste todos los componentes, y si aparece una persona que no estaba, se da la discusión y te das cuenta que son dos canastas sectarias, sacás los contenidos individuales de uno, sacás el contenido hogar y lo pones. Esto ocurre si digitalmente yo ya levanté los contenidos individuales, me doy cuenta que aparece el jefe de barrio que estaba, la persona de las manos que no estaban, se da la discusión y nos damos cuenta que hay dos canastas, un estante de la era para cada uno, una así, está separado. Yo ya tengo levantada la información individual. Pregunta, ¿se puede dar de alta el nuevo hogar y arrastrar de alguna manera los formularios digitales individuales? No. Porque tengo que eliminar todo. Sí. 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 Individuales, vos dividís, por ahí te dan otro formulario. Sí, eso es similar a lo que hablamos al principio de qué pasa si la lista de hogares, hay un error en la lista del hogar. Las consecuencias son las mismas. O sea, yo creo que ayer insistí bastante en que el listado del hogar prácticamente, la lista de miembros del hogar casi que queda en piedra, en el sentido de que modificar eso es muy complicado. Eso es exactamente lo mismo. Por eso entonces al principio, cuando se hace esta pregunta, que si se comparten los gastos, hay que aclararlo, porque las consecuencias son muy graves después. Para la idea del trabajo de hoy es que les vamos a pedir que realicen, que los supervisores les asignen un hogar nuevo a cada entrevistador. Y les vamos a pedir que ingresen información similar a a un ejercicio de lo que hicieron en papel. Les vamos a dar la estructura de las personas que tienen que ver en ese hogar, para que entonces se practique que van a haber niños, que van a haber adolescentes, que van a haber mujeres. Entonces nosotros les vamos a mostrar acá qué queremos que ingresen en ese hogar. Un ejercicio. Sí, no sé, Carla los está preparando. Sí, entonces les van a asignar un hogar limpio, un hogar nuevo a cada entrevistador y van a trabajar sobre ese nuevo hogar con la información que les vamos a poner acá. Tienen que poner la lista, aquí le vamos a dar la lista de miembros, o sea, qué edades tienen, qué sexos tienen, qué relación de parentesco tienen, y el resto de la información ustedes la inventan. Pero entonces con esto nos garantizamos de que vamos a tener un hogar bastante completo, con todas las posibilidades, para que ustedes practiquen todos los tipos de cuestionarios. Sí. No sé si quieres conectar tu tableta acá.
Sí. ¿Hay manera de que los supervisores autoasignen hogares para hacer encuestas? Digamos, sea ahora para practicar o también. Ahora practicar sí, en la vida real no. Pero ahora Sí. Porque sí, ahora sí yo te explico cómo lo pueden hacer, pero en la vida real no queremos que lo hagan, porque el supervisor va a tener muchas actividades y no queremos que se distraiga haciendo entrevistas, porque obviamente va a descuidar parte de las labores de supervisión. Entonces es prohibido que el supervisor haga entrevistas. Por ahora, para que practiquen y para que sepan cómo funciona el sistema, perfecto. Bueno, buenos días. ¿Alguien necesita ayuda con su tablet primero? Bien, ahora nos acercamos. La propuesta es que ingresemos estos datos como nuestro hogar. Fíjense, bueno, hay una mujer, Santiago es la pareja de Silvana. Algunos ya vimos este ejercicio para cierre de cuestionario. Está el parentesco, la edad y el nombre y el sexo, ¿sí? Lo hacemos todos. No les queda más hogares. ¿Eso? La cepa arriba de ese, si la última no puede ser. Ok. Pueden crear o tienen otro punto más. Pero no pueden sincronizar de eso. Claro. Bueno, si alguien tiene problema para sincronizar, nos acercamos y vemos cuál es el problema. Pero también es parte de la práctica sincronizar, así que tenemos que hacerlo. Sí, claro. Ahora vamos viendo qué problema tiene cada uno, pero la propuesta es esta. Inventemos. Sí. Cuando hagan el cuestionario de niño, incluso llegan hasta el final, les va a aparecer en un color gris, ¿no? Sí, un gris, y todavía dice abajo, falta entrar HW, alguna cosa así. Eso lo que está indicando es que falta ingresar la parte de antropometría. Para ingresar esa parte, recuerden que se supone que eso se levantó en papel. Entonces por eso se hace en una segunda etapa, no se hace en el mismo momento en que se hizo el resto de la entrevista de niño. Se hace en una segunda etapa. Entonces a ustedes les van a entregar el papel con los datos que va a incluir el peso, la talla, y si el niño se desvistió o no se desvistió, y si se midió de pie o acostado. Digamos. Son la información básica que tiene el cuestionario